Vamos a ver hoy otro aspecto del Espíritu Santo, ¿eh? Entonces lo primero quiero que le hablamos el Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo varios pasajes del Evangelio de Juan y vamos a hablar ya un poco más en detalle la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Hay varias cosas que nosotros precisamos saber y hoy vamos a compartir la obra del Espíritu Santo y el ser hechos hijos de Dios o la filiación, ¿sí? Cuando nosotros creemos por la fe en el Señor Jesucristo somos hechos hijos de Dios. Entonces vamos a ver lo que la palabra habla de eso y vamos a hablar hoy mucho en relación a nuestra salvación, que es un aspecto que muchas veces no se conoce o se ha enseñado mal o se ha interpretado mal, o hay varios pasajes que son confusos y al no entrar en detalle en esos pasajes muchas veces se llega a conclusiones contrarias a las verdades fundamentales del Evangelio. Entonces vamos a leer primero el Evangelio de Juan, capítulo 1. Todo el Evangelio de Juan habla de este asunto. Este asunto que vamos a compartir hoy no es un invento de Pablo David, no es un invento del hermano Nil y de Martín Lutero, sino fueron las verdades fundamentales que el mismo Señor Jesús predicó. Amén. Entonces, lo primero que podemos decir antes de leer los pasajes es que delante de Dios solo hay dos clases de hombres: los hombres que se salvan y los hombres que se pierden. Los hombres que son hechos hijos de Él y los hombres que no son hijos de Él. Nosotros a veces nos han enseñado que todos los hombres son hijos de Dios y eso a la luz de las Escrituras es totalmente errado. No es una cuestión de que nosotros no amemos a los hombres, sino que la misma Biblia enseña que para tú ser hecho hijo de Dios, Dios tiene que hacer una obra en ti primero. Un día el Señor estaba hablando con unos religiosos y tal vez si nosotros habláramos como el Señor habla a veces, nos tildarían de fanáticos. Pero el Señor les dijo a los religiosos: miren, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Así les dijo, ¿sí? Estoy exagerando, ¿no? Así les dijo, hermano. Frente a todos, en la cara, les dijo: hijos del diablo. O sea, no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Los que han nacido de nuevo. ¿Sí? Más adelante, tal vez hoy no vamos a hablar de lo que significa nacer de nuevo, sino lo decimos así por encima. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído. Vamos, antes de mirar esos pasajes, ver la diferencia que hace la Biblia entre los hombres que creen y son salvos y los hombres que no creen y están bajo la ira y el juicio de Dios. Entonces primero le damos 2 Corintios capítulo 2. Pablo hace esa diferencia. No es una diferencia que nosotros hagamos ni que siquiera que Pablo haga. Es una diferencia que el mismo Señor Jesús hizo a través de las Escrituras. Mira lo que dice el capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, miren, cuando Dios envió a predicar el Evangelio a través de sus apóstoles, ellos iban llevando el Evangelio a todo lugar. Se encontraron con toda clase de hombres. Y Pablo, al predicar el Evangelio, veía que habían dos clases de hombres. Unos que recibían la obra del Espíritu Santo, se arrepentían y caían a los pies de Jesús, lo que hemos venido hablando. Pero también Pablo se encontraba con personas duras de corazón, personas que después de haberles predicado, aún no solo se endurecían, sino lo cogían a piedra. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles tienen varios casos. Personas que un día llegó a un lugar y era tanta la idolatría en ese lugar que era un negocio fructífero, ¿sí? En Éfeso. Entonces, los mismos hacedores de ídolos se pusieron bravos con Pablo. ¿Por qué? Porque cuando las personas comienzan a adorar al Dios verdadero, comienzan a botar los ídolos. ¿Sí? Entonces, cuando las personas botaban los ídolos, los vendedores de ídolos se metieron en un problema con Pablo. Es como si tú vas a predicar el 20 de julio y la gente comienza a darse cuenta que todas esas cosas que ellos compran son ¿qué? Vanidad ilusoria, no sirve para nada. Entonces la gente que vende eso va a hallar un problema en el predicador. Entonces Pablo veía que cuando él predicaba habían dos clases de hombres: unos que creían y eran salvos
y otros que no creían y eran condenados. Lo mismo que el Señor Jesús dijo en ese pasaje clave de Juan 3. Todo aquel que en Él cree, ¿qué? Tiene vida eterna. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Sí? Pablo lo vio en su ministerio y mira lo que decía. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, hay personas que se salvan y hay personas que se pierden. Hay personas a las cuales Dios le dice, mira hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, nunca perecerás jamás. Hay personas a las que le dice el Señor, mi juicio viene contra ti. Miren, más adelante, en segunda a los Tesalonicenses, Pablo usa ese mismo lenguaje. Solo como para ver esa diferencia que hace las Escrituras. La religión no hace las Escrituras. Ahora tú ves al Papa, al bonachón del Papa que tenemos ahora, que es bueno con los pobres, que anda en bus, que es un gran blasfemo. Miren, si a mí me dijeran, según la Biblia, ¿cómo lo compararía ese hombre con lo que acabamos de decir? ¿Por qué? ¿Quién es el diablo? ¿Qué significa el diablo? Mentiroso. Todos aquellos que dicen mentiras son ¿qué? Hijos del diablo. ¿Sí? No estamos exagerando. Yo diría que ese hombre es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque él dice que no importa si tú crees o no crees, tienes el cielo asegurado. Eso no lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué está haciendo? Diciendo mentiras y engañando a miles de personas en nombre de Dios. ¿Quién es mentiroso? El diablo. ¿Sí? Porque a veces nosotros tenemos instituciones religiosas que te dicen, bueno, el católico te dice, todos somos hijos de Dios, todos somos salvos. No es la Biblia. El adventista te dice, aquí al frente ustedes tienen uno, si tú no guardas el sábado, no eres salvo. Eso tampoco lo dice la Biblia. Entonces necesitamos examinar nuestra fe a la luz de las Escrituras. A ver, ¿quiénes son salvos? ¿Quiénes no son salvos? ¿Por qué son salvos? ¿Y qué es eso de ser salvo? ¿Sí? ¿Qué es eso de ser hijo? Esas son las verdades más sencillas del Evangelio. Pero como hoy tenemos un cristianismo que habla de tantas cosas, pero lo fundamental no lo enfatiza, hermano. Y a veces tenemos pastores que, para que los hermanos no se vayan, entonces les dicen, mira, si usted se va de acá, pierde la salvación. Porque de alguna manera queremos controlar a los hermanos por temor, pero no es así. Entonces vamos a ver lo que dice la misma Biblia. Pero antes leamos lo que dice segunda a los Tesalonicenses 1, para demostrar que lo que dice el Papa es un poco anticristiano. Mira lo que dice. Todo anticristiano. Sí, un poco. Dice, vamos a leerlo desde el 7, 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Si hay personas que conocen a Dios, pero hay personas que no conocen a Dios. ¿Sí? Hay personas que crean a Dios bajo su propio concepto, fuera de la palabra de Dios. Eso también es idolatría, sino que no llega a ser un muñeco como tal. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no conocen a Dios? Porque rechazan el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios en Jesucristo. Los cuales, ¿quiénes? Los que no obedecen al Evangelio, sufrirán pena de eterna perdición. Una persona que rechaza el Evangelio, que rechaza al Señor Jesús, ya tiene el juicio sobre sí. Y es un juicio al cual tú no puedes apelar. Tú no necesitas abogado, tú no puedes apelar. Es un juicio eterno, sellado. Eternamente está la ira de Dios sobre esa persona. Esa persona nunca va a ser libre del castigo. Porque si es verdad que los hombres una vez mueren, inmediatamente viene el juicio. No es como dicen los testigos de Jehová y los mormones, que el infierno no existe. Sí existe, hermanos.
Sí existe y está preparado para ¿quiénes? Para los que no obedecen al Evangelio. Mira, tal vez el asunto va a ser así, que la Biblia habla de una resurrección. La resurrección de los justos, pero también la Biblia habla de que los impíos van a ser resucitados. Nosotros vamos a tener un cuerpo resurrecto para estar eternamente con Dios, pero Dios mismo se va a encargar de resucitar al impío y darle un cuerpo que no va a perecer, para estar ¿qué? Eternamente en un lugar de tormento. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Él escogió vivir su vida sin Dios, y allá van los que no obedecen al Evangelio, ¿sí? Y así como la Biblia le asegura el juicio y la perdición eterna, al incrédulo también le asegura al creyente la salvación eterna, ¿sí? Y la salvación eterna está relacionada con nuestro ser hechos hijos de Dios y con la vida eterna. La Biblia, y por eso es que muchos cristianos confundimos y revolvemos el asunto. Necesitamos diferenciar por las Escrituras cuando la Biblia está hablando de salvación en relación a vida eterna, a fe, y cuando la Biblia habla de salvación en otros aspectos. Habla de la salvación del alma, habla de la salvación de este cuerpo físico, pero lo que vamos a hablar es la salvación en relación a ser hechos hijos de Dios eternamente. Amén. Entonces ahora sí vamos a ver los pasajes que dijimos en Juan, con esa pequeña como introducción, para hacer esa diferencia, hermano. Diferencia que el Señor hace en casi todos los pasajes que habla de esto. Si quieren verla, podemos verla otro más en Juan 3, para que no es que estamos interpretando las Escrituras, aislando los pasajes unos de otros, sino que si tú lees el Evangelio de Juan corrido, tú vas a dar cuenta que el interés de Juan para nosotros, por lo cual escribió el Evangelio, era este. Todas estas cosas se escribieron para que ustedes sepan que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y creyendo en Él, tengan vida eterna. O sea, esto es para que nosotros creamos. Amén. Entonces mira lo que dice, nomás así por encimita, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Sí? Hay unos que tienen asegurada la perdición, otros que Dios por amor los salva y les da vida eterna. Dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el que cree es salvo, el que no cree es condenado. ¿Sí es la diferencia? Dos tipos de hombres. Amén. Entonces ahora vamos a ver la filiación o el ser hechos hijos de Dios en su aspecto, si lo podemos decir, legal. Hoy solo alcanzamos a ver el aspecto legal porque quiero que ustedes lean por las Escrituras, hermano, y que ustedes afirmen su corazón en lo que dice la palabra. Hay cosas que no necesitan interpretación, hermano, sino la palabra lo dice muy claramente. Amén. Entonces el primer pasaje, Juan 1, versículo 11, dice, está hablando del Señor Jesús, Dios que estaba el Hijo con el Padre y se hizo carne. Y mira lo que dice en el 11, y a lo suyo vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Acá ya el énfasis es en los que creen, porque miren, hermano, el único requisito para que el hombre pueda ser salvo, justificado y ser hecho hijo delante de Dios es la fe. Tú no necesitas hacer obras para ser salvo, porque cuando tú haces obras estás diciendo que estás obteniendo la salvación no por lo que Cristo hizo, sino por lo que tú puedes hacer. ¿Sí? No necesitas hacer rosarios, no necesitas ir a Monserrate, no necesitas guardar el sábado, no necesitas circuncidarte, no necesitas guardar la ley. Lo único que Dios le pide al hombre es que a través de la predicación del Evangelio, cuando el Espíritu comienza a trabajar en nuestro corazón, nosotros creamos y caigamos a los pies de Jesús y podamos decir como Pedro: no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Solo hay un nombre. ¿Cuál?
Jesucristo. Amén. Entonces, este tipo de hombres que creen en Jesús, en la obra de Cristo en la cruz, mira lo que se les dice, solo a estos. Tú puedes tener una religión y ni siquiera importarte lo que hizo Jesús por ti. Dijo un hermano en estos días, la religión es la puerta al infierno porque engaña a las personas en su propia justicia. Establecen su propia justicia y quitan la de Dios. Miren, una hermana de acá, de estos lugares, tuvo una visión. Y dice que ella vio en la puerta del trono de Dios y personas que estaban ahí haciendo fila para entrar. Y había un hombre sentado ahí llorando y llorando. Entonces le preguntaron que por qué lloraba tanto. Entonces el hombre comienza a decir, es que yo quiero entrar pero no me dejan entrar. Entonces le dicen, y bueno, ¿y por qué va a entrar? Y el hombre comienza, no, pero es que yo hice esto, yo fui buen padre, yo hice estas obras, hice esto. Y le preguntan de adentro, bueno, ¿y a quién le enseñó usted que aquí se entra por lo que usted haga? Porque eso no es lo que enseña la Biblia. Por gracia. O sea, ¿qué quiere decir gracia? Que tú no lo merecías. Fue un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que tú no llegues allá diciendo es que yo hice, para que nadie se gloríe. Pues es que, don de Dios, por medio de la fe. Y ni siquiera la fe es tuya, sino es un don de Dios que viene a través de la predicación del Evangelio. ¿Cómo le dio? Es un regalo de Dios. Y eso es precioso, porque ahora entra con mucho valor delante de Dios quien le cree a lo que Él dice. ¿Sí? Cuando tú rechazas el Evangelio, tú estás diciendo en pocas palabras, Dios, yo no creo ni lo que hizo su Hijo Jesús, ni lo que enseñó su Hijo Jesús, yo creo en lo que yo pienso. ¿Sí? En pocas palabras, el asunto es muy importante. Entonces mira, a los que creen en su nombre, les dio potestad, un poder, algo legal delante de Dios, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Mire, los que son hechos hijos de Dios no fue por algo de ellos mismos, fue algo de Dios. Por eso incluimos la obra del Espíritu Santo en esto, porque misteriosamente cuando el Señor comenzó a hablarnos y a tocar nuestra vida, Él a través del Espíritu Santo estaba llegando a hacer algo en nosotros que nosotros no podíamos hacer. A ver, yo les hago una pregunta aún en lo natural. ¿Cuántos de ustedes intervinieron para haber nacido? El asunto no fue usted, el asunto fue entre su papá y su mamá. ¿Sí? El papá puso el esperma en el vientre de ella. Y eso llegó al vientre de ella y produjo una vida. Ahí usted no hizo nada, no se esforzó ni nada. ¿Sí? 1000 estaban compitiendo y usted llegó ahí. Fue una obra de sus padres. Así es la salvación. La salvación fue algo que Cristo obtuvo en la cruz y que ahora a través del Espíritu Santo viene a penetrar en el profundo de nuestro corazón y a darnos una nueva vida. De eso vamos a hablar más adelante. Pero hoy quiero hablarles del aspecto legal de ser hechos hijos de Dios, que es la base sobre la cual está nuestra experiencia práctica. Amén. Entonces dice, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién fue el primer interesado en tener hijos? Si no fue Dios mismo. ¿Sí? Y ahora Él quiere darles a sus hijos seguridad, que ellos puedan confiar en Él y en lo que hizo su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces miren, hermano, cuando decimos que tú crees en el Señor y eres hecho hijo de Dios, eso es lo mismo que tener vida eterna o ser salvo en el lenguaje de la fe. Entonces más adelante el Señor comienza a hablar de eso. Nos vamos a leer varias veces que el Señor dijo ese asunto. Bueno, ya leímos el Juan 3, podemos leer Juan 6. Vamos a leer
Primero Juan 5, 22. Desde el 21 podemos leer, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Eso es lo que vimos hace 8 días. La obra del Espíritu es llevarnos a ¿qué? A honrar al Hijo. Cuando tú comienzas a glorificar y a exaltar el nombre del Hijo, dice la palabra que eres salvo. Y mira lo que dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces ahí encontramos a los musulmanes, los testigos de Jehová, que menosprecian al Hijo de Dios. Dicen: Jesús no es Dios, es un hombre como tú y yo. ¿Sí? Cuando Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y mira, y el Verbo era Dios. El Hijo de Dios era Dios mismo. Más adelante en la primera epístola de Juan tenemos a Juan diciendo: y estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? Cuando tú menosprecias al Hijo de Dios, todo lo que Dios viene a darte es anulado por la falta de fe del hombre. Y mira lo que sigue diciendo: de cierto os digo. Cuando el Señor decía de cierto os digo, Él quería afirmar algo que Él iba a decir. Él quería que nosotros tuviéramos la certeza de lo que Él iba a decir era verdad. ¿Sí? Miren, el Señor no miente. No es como nosotros que decimos: hoy voy a hacer esto y al mediodía me arrepiento. El Señor es el mismo hoy y ayer y por los siglos. Hermano, y la tierra y los cielos pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Mira lo que dice la palabra del Señor: el que oye mi palabra. ¿Por qué comienza por ahí? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cree. Ahí ya no vemos los que no creen, sino los que creen. Al que me envió tiene vida eterna. Y mira lo que pasó. Cuando él cree, es hecho hijo de Dios y la vida eterna viene a él. Y mira este aspecto legal: y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque el que ha creído delante de Dios ha sido justificado. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ya cargó sobre la cruz nuestros pecados. Miren, un predicador dijo unas palabras estos días y me pareció impresionante. Cuando el Padre lleva al Hijo a la cruz, no lo trata como su Hijo, lo trata como si estuviera tratando con todos nuestros pecados. A tal punto que Cristo satisface la justicia de Dios y Dios dice: vayan y prediquen a todas las naciones que perdonen. Entonces ahora Dios nos justifica. ¿Por qué? Porque Él cargó toda la culpa sobre su Hijo. Un ejemplo es que si tú vas a la cárcel por ciertos delitos y pagas, ya no te pueden volver a culpar por los mismos delitos. ¿Cierto? Cristo ya pagó. Ahora no hay condenación. ¿Qué hay? Salvación. Pero hermano, acuérdese que es para el que cree. Y miren esta palabra: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y cuando el Señor dice esto es para que nosotros le pongamos atención. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y cuál es lo bueno delante de Dios, hermano? Un día los judíos le preguntaron: Señor, ¿qué debemos hacer para agradar a Dios? ¿Cuáles son las obras? Y él dijo: la obra es que creáis en el que Él ha enviado. La salvación es
por la fe. Pero miren, comenzamos a tener un problema hoy en día. Nosotros decimos la salvación es por la fe, pero tú te encuentras un hermano que te dice, bueno, y si tú pecas, ¿pierdes tu salvación? Si tú te apartas, ¿pierdes tu salvación? ¿O qué? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vamos a leerlo, porque son pasajes bastante importantes. Y si uno pudiera entrar, nosotros un día en la localidad cogimos todos los versos del Evangelio de Juan que hablan de solo esto. Solo esos versos, ni los explicamos, los leíamos. O sea, usted puede hacer esa tarea en su casa, léase el Evangelio de Juan y resalte todas las veces que el Señor dice salvación, vida eterna por la fe. Y va a encontrar que es por todo el libro que el Señor habla de estas cosas. Hoy solo estamos cogiendo unos pasajes para poder avanzar un poco más. Mira ahora más adelante. Juan 6, versículo 37. Podemos leerlo, es que desde el 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El problema es a veces de no creer. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Mira la voluntad del Padre, hermano, porque no nacimos por voluntad de hombre, sino del Padre mismo, ¿no? Mira la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, los que el Padre le entrega al Hijo por la fe, que son hijos de Dios, según la justicia y según el propósito de Dios, ninguno se va a perder. Más adelante, ahorita lo leemos, y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Más adelante, Juan capítulo 8. Este me parece tremendo porque este nos da una seguridad que difícilmente alguien la puede batir con la palabra. 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Pero mira esta frase, el Hijo sí queda para siempre. Eso es lo que estaba diciendo en Juan 1:14. Que todo aquel que cree tiene un poder. ¿El poder de qué? De ser hecho hijo de Dios. Y Dios, mire, lo faculta para estar con Él para siempre. No va a perecer jamás. Mira que ahí en el Juan 10 el Señor dice unas palabras tremendas. Y ya con eso tenemos suficientemente claro o la base para ver otros asuntos que quiero que miremos. Para ver ese aspecto legal de la salvación del creyente y la seguridad eterna. Dios quiere que nosotros tengamos seguridad, hermanos. Él no nos puso en una roca que sea resbaladero. Él nos puso en un lugar firme para que confiemos. Y dice, Juan capítulo 10. Este es tremendo. 10 versículo 26. Desde el 25. Jesús le respondió. Yo le preguntaba si era el Cristo y él le responde, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, las ovejas, ¿por qué se caracterizan? Porque oyen la voz y le siguen. Pero mira lo que dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y otra vez, mire, y no perecerán jamás. Y mira esta frase que el Señor añade, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, tú legalmente, por haber creído en el Hijo de Dios, eres hecho.
y no solo hecho hijo de Dios, sino eres puesto en las manos de Jesús. Dime quién te va a sacar de ahí. ¿Quién te va a quitar esa salvación que el Señor te dice, yo te la doy y no perecerás jamás? Entonces, ahora el asunto, y quiero que, porque a veces los problemas hay que enfrentarlos de frente. Vamos a ver varios pasajes que son los que son difíciles de interpretar. Y vamos a ver lo que dice la salvación en relación a eso. Uno de los grandes conflictos que se hacen con yo digo que los pastores lo hacen con buena intención. ¿Quién quiere que los hermanos pequen? ¿Quién quiere que los hermanos se aparten? Nadie. ¿Sí? El mismo corazón del pastor hace que tratar de alguna manera retener a las ovejas para que no se descarríen. Pero ese mismo deseo no nos puede poner por encima de las escrituras. ¿Sí? Porque ahí ya vamos por un terreno que no es seguro. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia. El pecado nos aparta, nos quita la salvación. Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué clase de pecado? La fornicación, el adulterio, la mentira, la borrachera. ¿Cuál de esos nos quita la salvación? Cuando la Biblia habla de pecado, y lo estudiamos cuando vimos Cristo murió por nosotros y los aspectos de la sangre, ¿no? Cuando el creyente peca, ¿qué es lo que pasa? Su comunión con Dios es interrumpida, ¿sí? Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente que ha pecado? Confesar, arrepentirse. ¿Para qué? ¿Para volver a tener la salvación? No, para restaurar su comunión con Dios. Entonces tenemos un creyente. Imagínate, tú sales hoy con la seguridad de la vida eterna y sales mañana y pecas. ¿Hasta ahí te llegó tu salvación? Y te arrepientes, entonces vuelve tu salvación. Y al otro día pecas, pierdes tu salvación. Y te arrepientes, vuelves a obtener la salvación. ¿Qué seguridad sería esa? ¿Quién podría estar firme en que es un hijo y salvo por Dios? Nadie, porque todos, ¿qué? Pecamos. Pero si pecamos, está la provisión de la sangre para que el que confiese que sea limpio y su comunión sea restaurada con Dios. Otro asunto, el que peca descaradamente. Porque hay hijos de Dios que después de haber conocido al Señor comienzan y se descarrían. Está la parábola del hijo pródigo, la parábola del dracma que se pierde, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con un hijo que rebeldemente peca voluntariamente contra la voluntad de Dios? Que es hijo. Ahorita vamos a mirar el caso de las personas que estuvieron en un ambiente cristiano pero nunca fueron hijos. Pero el que es hijo, ¿qué pasa? Vamos a leer varios casos por la palabra. Primera a los Corintios. Si hay una iglesia carnal, hermano, que se pasó los límites, ese cristiano que tú lo veías y decías, dice que es cristiano y hace unas cosas bochornosas, eran los corintios. Vamos a ver cómo le habla el Señor a sus hijos en la iglesia en Corinto. A ver si les dice, bueno, usted que pecó, olvídese de su salvación. El Señor no le habla así, hermano. Primero miremos un pasaje en 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 3 de la sobreedificación. Una persona que edifica en oro, en plata, en piedras preciosas, cuando el Señor lo juzgue va a recibir recompensa. Pero una persona que hace las cosas a su manera, con su propia naturalidad, con su propia fuerza, en madera, hierro, no de hojarasca, cuando el Señor venga, aún lo que esa persona haya hecho puede que ser consumido por el juicio de Dios, siendo hijo, porque nadie puede servirle a Dios si no es hijo. Mira lo que dice en el 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No, pues como no hizo la voluntad de Dios, ni edificó sobre los materiales, perdió la salvación. Pero mira lo que sigue el versículo siguiente, hermano. Si bien él mismo será salvo. ¿De qué está hablando esto, hermanos? Así resumiendo, nosotros los sábados estamos estudiando una serie que se llama El Reino de los Cielos y hemos entrado en detalles en todo eso. El asunto es este: tú eres salvo, ¿sí? Hijo, nacido de Dios. Ahora tienes la responsabilidad de sobreedificar la casa. Tú puedes hacerlo con los materiales que Dios da y que son de valor para Él, o tú puedes hacerlo como se te da la gana. Pero algún día todos los hijos van a estar delante del tribunal de Cristo.
¿Cuándo es el tribunal de Cristo? Cuando Cristo vuelva, lo que Él va a hacer es primero resucitar a los muertos. Y los va a recibir en las nubes. Segundo, va a arrebatar a aquellos que estemos con vida. Y cuando estemos delante de Él, Él va a hacer lo que dijo la parábola de las minas o la parábola de los talentos. Bueno, yo te di esto. ¿Qué hiciste? Señor, me diste esto y obtuve esto. Buen siervo, te voy a recompensar. Si un hijo, recibiste esto, no, Señor, tú eres un hombre malo y dice, bueno, no fue fiel. ¿Qué va a hacer? Lo va a castigar. Pero la Biblia nos enseña que ambos son salvos. Solo que uno va a ser recompensado por un tiempo y el otro va a ser disciplinado por un tiempo. Si viene el mismo, ¿qué? Te dice ahí, hermano. Léalo y acuérdese de ese pasaje. Si viene el mismo, será salvo, aunque así como por fuera. ¿Estamos entendiendo? Otro pasaje, ese es en la desobedificación. Pero más adelante tenemos un caso de inmoralidad terrible, hermanos. Terrible, terrible. Ahí. Este hombre, imagina, ni siquiera había caído en fornicación de que se metió con la mujer de otro hombre. Se metió con su propia madrastra. Imagínate. Terrible, ¿no? Si hay un pecado digno de perder la salvación es este, hermanos. ¿No creen? Y mira lo que dice Pablo. Dice en el 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, Pablo dice, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué era lo que pasaba? El hombre estaba en pecado y todo lo sabía y nadie le decía nada en la iglesia. Pablo se entera y dice, hermanos, reúnanse y juntos digan, este hombre anda como un impío, Señor. Lo entregamos para que tú trates. ¿Lo entregan para qué? Para que Satanás venga a destruir el cuerpo. Cuando tú pecas, puede que tú seas hijo de Dios, pero le estás dando lugar a que el diablo entre en tu vida y trate contigo. ¿Sí? Eso lo dice la palabra. Con lo que estamos diciendo, hermano, no estamos dándole lugar a la carne. Dice Pablo, todos los que hemos sido salvos, perseveraremos en el pecado. En ninguna manera. Porque tú no puedes tentar a Dios. Sí, ahorita vamos a ver que hermanos que no discernían, unos el Señor venía y los disciplinaba enfermándolos. A otros hasta les quitó la vida. Pero si bien son salvos, porque la salvación está relacionada con nuestra eternidad. Lo que está en juego ahorita es nuestra recompensa en el reino del Señor. Porque el Señor va a recompensar a las vírgenes prudentes. A las insensatas las va a poner en un lugar de disciplina y tormento temporal. Hasta que paguen, hasta el último cuadrante. Pero como estamos hablando del aspecto legal, el cristiano es hecho hijo de Dios para siempre. Mira, porque aquí Pablo mismo lo dice y está hablando de la salvación relacionada con el espíritu y ser hecho hijo de Dios. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, ¿sí? La salvación del espíritu, vida eterna, sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, ese se lo entregan a Satanás para que lo corrija acá en su carne. ¿Para qué? Para que no sea juzgado con los del mundo. ¿Sí estoy haciéndome entender? Más adelante, otro caso. Las personas que acabamos de nombrar que no disciernen el cuerpo de Cristo. Ahorita vamos a leer un pasaje que habla del pacto y la seguridad que el Señor nos da en su pacto, en su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 11. Dice en el 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No, este perdió la salvación porque no discierne la cena. No es ese juicio.
¿Cuál es ese el juicio? El juicio del Señor para sus hijos, el juicio corrector o disciplinador. Lo que dice Hebreos: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, cuando el Señor ve a un cristiano que peca y lo hace abusivamente, Él coge la vara y lo va a disciplinar, hermano. ¿Por qué? Porque es su hijo. Al del mundo, no, el Señor no le interesa, porque el mundo no es su hijo. El mundo tiene asegurado el infierno eternamente. Pero como el creyente no lo tiene asegurado, el Señor necesita corregirlo para que aprenda las consecuencias que trae el pecado. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces coge la vara, lo sienta y toma. ¿Y cómo es el trato del Señor? Ahí lo vemos en la palabra. Mira lo que dice: por lo cual hay muchos enfermos. O sea que hay enfermedades naturales que tú sabes y bueno, te da gripa o te da... Pero también hay enfermedades que vienen por la corrección de Dios. ¿Sí? Yo me acuerdo, yo recién me convertí, me puse a hacer cosas y el Señor me habló: no hagas eso porque te corrijo. Y no me importó. Un día iba pasando la calle, me atropelló una moto. 6 meses con un pie enyesado. Cuando llegué al hospital, el Señor me dijo: yo te había hablado. No fui necio, pero como soy hijo, el Señor tiene todo el derecho legal para corregir a su hijo. ¿Para qué? Para que no sea condenado por el mundo. ¿Sí? Aquí vemos un caso: enfermos, y no solo enfermos, hay personas que el Señor les coge y les quita la vida. Nadie se los va. Mire, ¿tú crees que pecando te vas a salir de la mano del Señor? El Señor te quita la vida y te lleva a su presencia. ¿Por qué? Porque ya eres hijo de Él. Te compró con la sangre del Cordero. Amén. ¿Sí? El hijo no puede jugar con Dios. Porque lo que decimos no es para que el hombre juegue con Dios, hermano, sino para que el hombre tenga seguridad de que tiene asegurada ¿qué? La vida eterna. Amén. Leamos un pasaje en el Salmo 89. Esos son pasajes que yo quiero que ustedes los tengan presentes, hermano, porque siempre vienen las preguntas en relación a este aspecto, ¿no? Por eso hoy estamos verso por verso, para que haya seguridad en nuestro corazón en relación a estos asuntos. Salmo 89. Este salmo es un salmo profético donde el Señor nos describe cómo iba a ser el Evangelio. Camilo leyó ahorita un pasaje donde ellos leían los profetas y no los entendían. Pero el Evangelio que nosotros creemos, Dios lo había anunciado por los profetas. ¿Sí? Era la preparación para que cuando Cristo viniera nosotros entendiéramos lo que estos hombres habían dicho. Hay una frase ahí, unas frases bastante claras en este salmo. El Salmo 89 del versículo 26. Él me clamará. Está el Hijo de Dios que se iba a hacer hombre, iba a habitar entre los hombres. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también, esto es lo que dice el Padre, le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. ¿Cuál es el pacto del Padre y el Hijo? El pacto era este, ya lo leímos. Hijo, de los que yo te doy, ninguno se va a perder. Y mira, hijo, mi palabra es firme para contigo. Y el Hijo dice: amén, Padre, y sellamos ese pacto con mi sangre. No son palabras. Cristo selló su pacto con su sangre. Amén. ¿Sí? No estamos inventando algo, hermanos. Estamos hablando de la misma justicia de Dios. Mira lo que sigue. Ahora hablar de los hijos. Pondré su descendencia, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Sí? El esclavo no permanece en la casa, pero el hijo permanece para siempre. Y dice: y su trono como los días de los cielos. Pero si hay hijos que dejaren mi ley, dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, ¿qué va a hacer el Señor? Lo que veníamos hablando, hermano. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Es la consecuencia que trae el pecado.
Mire, hermanos, a veces el Señor, como leíamos en Corintios, el Señor puede coger a un cristiano y ponérselo de papilla al mismo día para que toque su carne. Pero si bien, mira lo que dice ahí: mas no me quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, y no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. ¿Qué fue? Mira lo que vuelve a decir: su descendencia será para siempre. Muy claro, ¿no, hermanos? Estos pasajes a veces solo toca es leerlos, ¿o no les parece? Esa es la seguridad que el Señor le da al creyente, de que si él cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Es salvo eternamente. Amén. Por fe es hecho hijo de Dios. Pero tenemos un caso. Hay personas en medio del ambiente cristiano que escuchan el mensaje, que ven al Señor, que tal vez andan con los que son del Señor y nunca fueron hechos hijos de Dios. Vamos a leer esos pasajes porque esos son de los que más confunden. Segunda de Pedro habla esos pasajes que todo el mundo cuando llega y dice: oh, esa es la piedra de tropiezo para muchos. Vamos a leerlos y vamos a ver de lo que Pedro está hablando, ¿ven? Segunda de Pedro, capítulo 2. Viene hablando de los falsos profetas y falsos maestros. Miren, hermanos, así como Dios levanta hombres nacidos de nuevo que Él los pone a predicar, el diablo también ha infiltrado el mundo cristiano con lobos. ¿Sí? El Señor lo dijo un día, esto no nos debe extrañar, hermano. Ay, que este dice ser cristiano y anda por ahí predicando y usando el evangelio para enriquecerse. La Biblia hablaba de eso. La Biblia hablaba de eso. El Señor dijo un día: yo salí y sembré buena semilla, trigo. Pero el enemigo también vino y sembró, ¿qué? Cizaña. Los arrancamos, Señor, no de los que crezcan juntamente. O sea, en medio de los cristianos siempre va a haber personas con apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. O sea, que nunca nacieron de nuevo, nunca creyeron en el Señor, nunca fueron hechos hijos. Miren, no hay de sorprendernos. Judas caminó con los 12. Judas era el que administraba el dinero del Señor Jesús, la bolsa. ¿Sí sabía? Judas predicó, hermano. Judas expulsó demonios, hizo sanidades y nunca creyó que Jesús era Señor. Siempre le hablaba maestro, maestro. Nunca le dijo Señor. Nunca creyó realmente. ¿Qué hizo al final? Lo traicionó. Nunca. El Señor le dijo: mire, no los escogí yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo. Así, en medio de nosotros y en medio de muchos lugares cristianos, hay muchos hijos del diablo metidos. De estos es que viene hablando Pedro. Si usted lee toda la epístola, él habla de ellos. Entonces vamos a ver la característica, para que no tropecemos pasajes que el Señor se está refiriendo a personas que no son, aplicándole a hijos que sí son nacidos de nuevo. Entonces mira lo que dice. Vamos a saltarlos porque son muchos pasajes. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 17. Viene hablando de esa clase de hombres. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada un tiempo hasta que paguen. No, hermano, mire, para siempre. Así como lo leíamos al comienzo, hay personas a las que el Señor les asegura la salvación eterna, pero a otros también les está preparada, ¿qué? Perdición eterna. Y mira lo que sigue diciendo. Pues hablando palabras infladas y vanas, lo que dice el Papa ahorita, hermano, lo que dicen muchos predicadores ahorita. Y yo vi un predicador de Estados Unidos que es el que trabaja con Marcos Witt, Joel Osteen, ¿sí? Ese que tiene cara bonita. ¿Sabes qué? Lo pasaron en televisión nacional en Estados Unidos, le preguntaron, bueno, ¿quiénes son salvos y quiénes no son salvos? Y este hombre dijo: yo no soy capaz de afirmar quiénes son salvos y quiénes no son salvos.
pero la Biblia sí lo dice. ¿Sí? Yo no puedo decir tú eres salva, pero yo puedo decir si tú no has creído en el Señor Jesucristo, estás condenado. ¿Sí me hago entender, hermanos? Pero estos hombres comienzan a decir, es que mi mensaje no es de condenación, sino de autosuficiencia, autosuperación, ¿sí? De prosperidad, pero no es el Evangelio del Señor. Palabras vanas, infladas, pero que no tienen valor. ¿Sí? Eso no solo pasa entre, hasta los que dicen ser cristianos, hermanos. Hay una cantidad de lobos hoy en día. Y dice, seducen con concupiscencias de la carne. Se atraen a las personas con lo que les gusta la carne. Mira, si tú vienes al Señor, el Señor te cambia ese carro y te da 10 veces más caro. La casa que tú quieres, visualízala y el Señor te la va a dar. ¿A quién en la carne no le gustaría tener una buena casa, hermanos? Un buen carro. ¿Sí? Atraen a las personas. Como un día les di el ejemplo, si tú vas a traer un ratón para matarlo, no le pones comida que no le guste, le pones algo que le agrade, y él por ese deseo va a llegar ahí, pero su deseo es impuro delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que él viene es a satisfacer la carne. El verdadero creyente viene a adorar y a honrar el nombre de Jesús. Así es lo que vimos hace 8 días. Hay otros que seducen por la carne, y soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y acuérdense que el esclavo no permanece en la casa. Sí, lo leímos ahorita. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Y mira esta frase, hermano, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, son personas que de alguna manera conocieron el camino. Judas, ¿cuántos mensajes Judas escuchó? Los mismos que escucharon los otros 12. Escucharon, conocieron, se reunieron, ¿sí? Estuvieron ahí. Y dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos. O sea, personas que están ahí por un tiempo, hacen como un cambio de vida, dejan de tomar y van a la reunión, dejan de vestirse así y se visten ahora así. Pero después con el tiempo vuelven a lo mismo, vuelven al pecado, vuelven a su antigua manera de vivir. Mira lo que dice Pedro. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estos son los mismos que el Señor les decía, ay de ti, Capernaum, ay de ti, Betsaida, ay de sí, que ellos vinieron, recibieron milagros, expulsión de demonios y no se arrepintieron. Un día llegaron 10 leprosos, a todos los sanó el Señor. Cuando fueron y se vieron limpios, ¿ahí en cuántos volvieron? 1. Ahí están sus campañas evangelistas con milagros. Gente que es sana y realmente son sanos, hermano, pero ninguno se arrepiente. ¿De qué sirve una sanidad del cuerpo física si va a ser condenado eternamente? Mire, vinieron endemoniados y decía el Señor, yo expulso el demonio se va, pero este hombre no se arrepiente. Después vienen 7 demonios. ¿Por qué? Porque a pesar de que vieron al Señor, no hubo arrepentimiento, que es la primera evidencia de lo que hemos estado hablando del Espíritu Santo. Entonces, el postrer estado de una persona que escucha el Evangelio y no cree es peor. Y ahí vamos a leer que nunca nacieron de nuevo. Y dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. O sea, el perro siguió siendo perro. Y aquí el asunto es de un cambio de naturaleza. Eso lo vamos a ver dentro de 8 o 15 días. Vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a
revolcarse en el cielo. Entonces uno dice, ahí está hablando de creyentes que se apartaron. No, hermano, no está hablando de creyentes. Y hay un pasaje que nos lo aclara, muy precioso, ahí en el Evangelio de Judas. Mira lo que dice Judas de lo que estaba diciendo Pedro. Nos vamos a dar cuenta que estas personas nunca nacieron de nuevo, nunca fueron salvas. Por eso a la menor oportunidad que tuvieron, salieron corriendo otra vez a su pecado. ¿Sí? Al creyente, como el hijo pródigo, se va y peca, pero allá en su inmundicia, él tiene conciencia que le dice, estarías mejor en la casa de tu padre. ¿Sí? Hay algo que le dice por dentro que el Señor no lo llamó para vivir como un puerco en el mundo, comiendo comida de puercos. El creyente tiene eso. El incrédulo no, el incrédulo se va al mundo y como el puerquito, tú lo lavas y es cuando va el lodo, sale corriendo y eso se tira con gozo a ensuciarse. ¿Por qué? Porque no hubo un cambio de naturaleza. Vamos a leerlo aquí en Judas. Judas viene hablando de lo mismo, hermanos. Y en el versículo 17 mira lo que dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? Ahorita estábamos leyendo uno. Pedro. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Que el perro vuelve al vómito y ¿qué? Y la puerca al lodo. ¿De quién está hablando? Mira lo que dice ahí. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea, se van al vómito, a su pecado, a su locura. Estos son los que causan divisiones. O sea, hay hermanos a veces en la iglesia que son los que causan problemas, como Judas. Y no son ni hermanos. Hay gente que religiosamente quiere seguir al Señor. Mire, hermano, usted es un testigo de Jehová. Él no ha nacido de nuevo porque él no cree en el Señor Jesús. Y todos los días sale a predicar. ¿Qué predica? Pues otra cosa totalmente la palabra. Pero todos los días se esfuerza. Una persona puede ser religiosamente fanática y estar perdida. Hoy tú pones, mire, yo en tesoroscristianos.net ponga noticias, persecución a los cristianos. La gran mayoría de personas que hoy están matando a cristianos lo hacen en el nombre de Dios. ¿Sí? Dice el Señor, no se extrañen porque algunos creerán que sirviendo a Dios los van a matar. Personas que creen servir a Dios pero no tienen ningún conocimiento, no nacieron de nuevo, no son hijos de Dios. Mira lo que dice ahí nos aclara todo el asunto. Los sensuales, los que se han llegar por los sentidos. Y mira lo que sigue diciendo. Que no tienen que ahí ya nos solucionó todo el problema. Nunca nacieron de nuevo, nunca tuvieron el Espíritu, nunca fueron hechos hijos de Dios. ¿Sí? Ahí ya nos muestra que Pedro no estaba hablando de creyentes, sino de incrédulos. Amén. Entonces, hermanos, hoy vimos apenas el aspecto legal de ser hechos hijos de Dios eternamente. Amén. Nadie te va a quitar la salvación que el Espíritu ha sellado en vuestro ser. Amén. Ni siquiera el pecado, porque el pecado el Señor lo trata con el creyente de otras maneras. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que tú nos dices, Señor, porque tú dices, de cierto, tú digo. Y tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra permanece. Creemos lo que dice tu palabra. Concédenos ser como aquellos hombres sabios que edificaron su casa sobre tus palabras. No queremos ser de aquellos que te decimos Señor, 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 y no hacemos tu voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles, hijos tuyos, Señor.
para que esa salvación que tú nos has dado tan preciosa, Señor, pueda dar fruto en nosotros, Señor. Una vida expresada en todos los aspectos, Señor. Que tú llegues y puedas cumplir tu voluntad con nosotros. Y que aquel día que nos encontremos contigo, Señor, podamos ser galardonados, podamos sentarnos contigo a reinar, Señor. Como hijos fieles, como hijos obedientes. Ayúdanos, Señor, guíanos a toda verdad, Señor. Porque para eso también tú enviaste tu Espíritu, para que Él nos guiara y nos enseñara. Amén. Te damos gracias por este tiempo, te rogamos que tú afirmes los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos guíes, Señor, y que tú hagas algo real, visible en cada uno de nosotros, Señor, para tu gloria y para tu honra. Levanta tu iglesia, Señor. Pon el fundamento y edifica tu casa, Señor, en medio de este lugar. Amén. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.